Buen día, República. Espero te encuentres bien. Una vez más contigo. Todavía tenemos tiempo de conversar. Estamos ahí a unas semanas, 3 semanas del desenlace final del 24 de noviembre. Aún podemos hablar con ustedes. Todo dependerá del resultado político que se dé el 24 de noviembre. Esperemos que sea el que nosotros queremos, los que queremos un país con libertades, un Estado que respete a la propiedad privada, que respete los derechos de las personas, que respete la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los que queremos ese país sabemos que tiene que reeditar el gobierno la coalición de gobierno. Más allá de las profundas discrepancias que tenemos, inclusive desde el punto de vista también filosófico, desde una filosofía política como la nuestra, al menos a mí me inspira la filosofía política liberal, de un Estado eficiente, de un Estado mínimo, benigno, pero que en definitiva comulga con lo que este gobierno predicó en materia económica, en materia financiera, en materia comercial, todas las libertades vinculadas al derecho de propiedad privada. Este gobierno comulga con ese principio liberal. Este gobierno comulga con el principio liberal de la libertad de expresión. Acá pudimos decir lo más agudo, lo más crítico, inclusive plantear profundísimas discrepancias con el gobierno y jamás hemos tenido ningún inconveniente. Jamás. Jamás se nos llamó la atención por algo. Jamás hubo una palabra de parte del gobierno que sencillamente deja que la actividad periodística funcione, por lo menos desde los ámbitos independientes. Más allá de un contexto complejo que ahora no viene al caso analizar, como es propiciar a través de un régimen legal la concentración de medios, como lamentablemente Uruguay tiene, a través de un grupo, como es el Grupo Magnolio, que representa intereses ideológicos muy definidos, que representa los intereses ideológicos de una revolución populista en América Latina, que obedece a los intereses doctrinarios, políticos, también, por supuesto, económicos, financieros del Foro de San Pablo. Qué triste es vivir en un país en el cual adquirís un nivel de vida alto, te desarrollás en una vida prácticamente encapsulada hacia una clase media alta, con todo el confort, si sos un hábil militante de las comunicaciones en pos de esas ideas hegemónicas del marxismo cultural. Como sabemos que así viven vidas muy holgadas, económicamente fuertes, económicamente ventajosas, todos aquellos intelectuales, periodistas, activistas políticos disfrazados de periodistas también, pero que tienen esa capacidad de comunicación, carisma, cierto desarrollo intelectual, jugado a esas ideas hegemónicas del marxismo cultural, dividiendo la sociedad, fraccionándola, porque los grandes grupos inversores están volcados a esa prédica. Los grandes medios de comunicación han concentrado esa doctrina predicada constantemente las 24/7 en el país. Todos los días los grandes medios de prensa, televisivos, radiales, digitales, están concentrando, digamos que, una línea editorial, están concentrando una línea ideológica de país a construir desde la base de un proyecto político que representan el Frente Amplio y el PIT-CNT, fundamentalmente el PIT-CNT y el Frente Amplio. De ahí que yo siempre acuñé el término PIT-CNT-FA, no FA-PIT, PIT-CNT-FA. El PIT-CNT es la organización sindical que está construida a imagen y semejanza del Partido Comunista. Es el Partido Comunista el que ha creado esa central sindical, que asumió un poder político muy fuerte, que asumió una evidente centralidad política en el Uruguay ya hace muchos años y que hace unos días, el domingo próximo pasado, vimos ese poder de fuerza política que tiene una central sindical que pretendió llevarnos como país al precipicio, al abismo
de un Estado viable, pretendiendo perpetrar mediante, digamos, el mecanismo del plebiscito, una disposición constitucional que directamente era un atentado contra la propia Constitución de la República, un atentado contra el régimen jurídico de nuestro país, el orden jurídico de nuestro país, en materia de un derecho que es inviolable, que es razón de ser del Estado uruguayo, que es fundamento de los otros derechos también inviolables, según el artículo 7, como lo es el derecho de propiedad. Derecho que no puede ser violado. Nadie podrá ser privado de este derecho, artículo 32. Y el artículo 7 que enuncia a los derechos a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, que es la seguridad jurídica además, el trabajo y la propiedad, manifiesta exactamente lo mismo. Nadie podrá ser privado de estos derechos. Son derechos inalienables, intransigibles, son derechos perpetuos, es decir, son derechos permanentes con carácter de perennidad, porque son el fundamento jurídico constitucional de nuestro orden jurídico. De ahí que algunos doctrinos hablen de los derechos pétreos, otros hablan de derechos consagrados, es decir, derechos consagrados por la Constitución, y otros doctrinos hablan de derechos subjetivos, que es el derecho más arraigado, es el derecho más fuerte, es el derecho perpetuo, permanente, porque nace con la condición humana. Esa es la concepción liberal de la organización jurídica de una sociedad, y esa organización jurídica hace a un derecho como ciencia social, la ciencia jurídica, que responde a esos principios como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de los derechos perennes o subjetivos, universales, indivisibles, intransigibles, como el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Esos derechos están amparados por un régimen de seguridad jurídica. Todo eso pretendió derribar, pretendió violar ese plebiscito del PIT-CNT, planteando, digamos, una vía plebiscitaria so pretexto de hacer una reforma de la seguridad social como si fuera contra las AFAPs, cuando en verdad el que leía la letra del plebiscito decía que era en pos de la eliminación del sistema de capitalización de ahorros. Y en pos de la eliminación del sistema de capitalización de ahorros con efecto retroactivo a la fecha de cada afiliado respecto a ese derecho de propiedad generado, por lo tanto hacía caer todo el sistema de la capitalización de los ahorros. Esa era la brutal y grosera ingeniería, digamos que absolutamente atorrante desde el punto de vista jurídico, atentatoria desde el punto de vista constitucional, configurándose el delito de atentado contra la Constitución de la República. Todo aquel que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, una vez sancionada y publicada, será, bueno, reputado y juzgado como reo de lesa nación. Tendrá que ser sometido a un juicio porque está tipificando el delito de lesa nación. Y ese delito de lesa nación es el delito que alguien o un grupo de personas cometen o pueden cometer si atentan contra la Constitución. Eso es lo que están haciendo los comunistas integrados al Frente Amplio y al PIT-CNT junto a otras organizaciones. Todo esto obedece al plan del Foro de San Pablo. El Frente Amplio está desarrollando junto al Partido Comunista, por supuesto, que es su inspirador y el alma mater, junto al PCNT, están desarrollando la revolución comunista en Uruguay. Yo no sé si se han dado cuenta de eso. Están desarrollando esa revolución y lo están diciendo ya de modo muy descarado, ya cada vez más abierto a la opinión pública, con rostros adustos, serios, furibundos, porque pensaron que se iba a dar esa combinación perfecta para ellos de obtener las mayorías absolutas, ganar en primera vuelta con mayorías parlamentarias el gobierno y obtener
el resultado positivo de la aprobación de ese plebiscito, que es directamente un atentado contra la Constitución, pero que los convertiría en poder político, para derribar definitivamente lo que nos queda de Estado de Derecho, lo que nos queda como régimen de garantías a nuestras vidas libres, que es nada más y nada menos que el epicentro del desarrollo personal, como ya sabían los sabios romanos, cuando pudieron determinar en el sabio derecho, a su vez, que construyeron, la res privata de la res pública, es decir, el derecho de la cosa pública y el derecho de la cosa privada, la magistratura pública, la magistratura privada, el derecho público, el derecho privado. Y dentro del derecho privado está, por supuesto, algo que radica, decían los teóricos romanos, el posible desarrollo de la persona, que le da completitud, le da raíz, le da territorio, tierra y cierra el círculo de la libertad personal, como lo es la propiedad privada. La propiedad privada es la que te permite como derecho, más allá de la aleatoria propiedad que tengas, si tenés mucha, poca, si tenés propiedad privada, si lo tuviste y la perdiste, si la volvés a tener. Esos son los hechos de la vida, los avatares de la vida, son los eventos, pero otra cosa es el derecho perenne, permanente, a tener propiedad. Eso es lo que íbamos a perder, el derecho de propiedad y por ende la seguridad jurídica, porque se rompe con el derecho de propiedad la seguridad jurídica, que es la estabilidad de los derechos que la Constitución uruguaya consagra como principios jurídicos fundamentales, fuente generadora del resto de la actividad legislativa. Por eso vivimos en un orden jurídico. Un bobeta me discutía eso y terminé directamente diciéndole que estudie la Constitución, pero que no me discuta más. Y me daba cuenta que los videos no los ve, porque esto lo vengo explicando hace mucho tiempo. Y me decía que no, que no hay artículos pétreos, incluso se expresaba mal. Yo le decía, no, los artículos no son ni pétreos ni flexibles. Me decía que la Constitución tiene artículos flexibles. No sé quién le enseñó eso, no sé con quién habló. No, no, la Constitución consagra principios jurídicos constitucionales y consagra mandatos. Por eso es la ley suprema. La Constitución es la que establece cómo vamos a organizarnos socialmente, es la que formula el orden jurídico y las leyes deben ser interpretativas de esos principios constitucionales y de esos mandatos. Son cláusulas dispositivas, son mandatos y principios que obedecen a las ciencias jurídicas, al derecho como ciencia, y esos principios son los que acabo de enumerar: los derechos subjetivos inviolables o derechos consagrados, de efecto permanente, la seguridad jurídica, el artículo 329 de la Constitución, principio de igualdad ante la ley. Todo eso es lo que la Revolución Comunista quiere tirar abajo, que no funcione más ese régimen. En cambio, este gobierno no, este gobierno todo eso lo cuida, lo protege, desarrolló un país de inversiones, estabilizó la economía, estabilizó las finanzas del Uruguay, modificó aspectos sustantivos en cuanto a la organización y al orden administrativo, profesionalizó la administración del Estado hasta cierto límite, no robó empresas, no fundió empresas como hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio fundió una enorme cantidad de empresas monopólicas, deterioró a tal grado la economía uruguaya que muchísimas empresas se tuvieron que ir, promediaban entre 38 a 42 empresas que se iban prácticamente por año, y hablamos de magnitud importante de empresas. Con total irresponsabilidad, aquel ministro llamado Astori llegó a manifestar que esas empresas, así como se iban unas, venían otras, como si fuera fácil llenar el agujero de empresas que emplean 600, 800, 1000 personas, 1500 personas cada una de esas empresas, como si esas 38, 42 empresas fueran fácilmente sustituibles por otras, cuando a su vez, si el sistema expulsa empresas, quiere decir que no está funcionando bien. No va a inspirar a que vengan otras 38 a ocupar el lugar de las que se fueron. Es un disparate. Si están cerrando empresas, otras reducían presupuesto, es decir, dejaban en seguro de paro a un número determinado de empleados, como pasó con Claldi, por ejemplo, y tantas empresas lácteas, otras que terminaron cerrando.
la crisis de la industria láctea, la crisis de todas las empresas de montaje de automóviles, la crisis de los tambos, la crisis de un mundo de empresas que fueron cerrando, empresas de autopartes, bueno, un montón de empresas que fueron dejando una alta tasa de desempleo cuando Uruguay vivía en un mundo de esplendor económico y había multiplicado 400% el ingreso de divisas por el 400% de mayor volumen económico de exportación de los 9 commodities que nos permiten el sustento básico como país. Planteaba el Frente Amplio incluso la inclusión financiera obligatoria, que era una especie de cepo financiero y un control de tus finanzas, pudiendo sacar hasta cierto límite, no usando más el dinero físico, no teniendo disponibilidad alguna de tu dinero y a su vez un control estricto desde el sistema bancario respecto a cuánto podés retirar, cuánto no, en qué momentos, en qué horarios, es decir, una vida absolutamente carente de libertad en algo tan básico como la posesión de la propiedad dineraria financiera. Ese Frente Amplio ya hizo todo ese desastre, deterioró, por ejemplo, la seguridad pública de modo exponencial, se, se desarrolló el narcotráfico de modo exponencial en esos años de gobierno de Frente Amplio, y un profundo deterioro del sistema educativo que fue cooptado por esta doctrina y perdimos la laicidad educativa y la calidad de la formación docente. Todo eso que este gobierno tiene como proyecto a mejorar, formación de calidad docente, una masa crítica muy elaborada por expertos como el doctor Claudio Rama para establecer un modelo de entrelazamiento y descentralización en lo que hace al modelo educativo ya en secundaria y a su vez a nivel universitario, con una educación primaria orientada a ese entrelazamiento y trasvasamiento de distintos modelos educativos, combinando lo multimodal, que ya está instalado en el mundo hace mucho tiempo, con niveles, digamos, tecnológicamente muy avanzados de universidades virtuales, digitales, proyectos de esas universidades y de esos modelos también virtuales digitales a nivel de secundaria para acercar la educación, democratizarla, acercarla a las familias, a los hogares, inclusive de la gente que tiene que trabajar y estudiar, que tiene pocos recursos para trasladarse, y no hacer lo contrario, como dice Carolina Cosé, de financiar, de darle asistencialismo a 5.000, 6.000 estudiantes que vengan del interior por año para alojarlos en Montevideo y concentrarlos en un sistema vetusto presencial de una universidad endogámica, doctrinaria, que no tiene rango, no tiene un rango adecuado de crédito universitario, no tiene calidad docente y que está ya en el lugar 790 y pico, hacia abajo, en el rango de las universidades. Todo ese país ha sido deteriorado por el Frente Amplio que pretende volver al gobierno. Pero ahora, a raíz de todo esto, y que nos salvamos en el Anca un Piojo, ese 27 de octubre, dado que el pueblo uruguayo con sabiduría, con sentido común, se manifestó en un 62,6% en contra de ese plebiscito comunista, terrorista, ese plebiscito del PCNT, el 62,6% se manifestó en contra del plebiscito terrorista comunista del PCNT, que pretendía deteriorar todo el orden jurídico uruguayo y por ende caía la seguridad jurídica, el régimen de protección a la propiedad privada, caía el sistema de la capitalización de los ahorros y con él se desencadenaba la caída en gran medida del sistema financiero uruguayo, provocaría una corrida de empresas, de inversores, de fuertes inversiones incluso en el sistema financiero uruguayo, de empresas que están instaladas también acá, la caída inevitable por disposición constitucional, que hubiera sido un desastre, de la eliminación de la actividad de las 4 AFAPs, las 3 privadas y la público-estatal, y ahora hablan de que si son gobierno lo volverían a hacer por ley. Y en la primera entrevista que le hacen al que no sabe hablar, a Yamandu Orsi, dijo que él va a tomar en cuenta ese 38% que adhirió a este proyecto, a esos uruguayos hay que tomarlos en cuenta. Increíble, desastre. No toma en cuenta lo que el pueblo uruguayo soberanamente decidió en un 62,6%, una amplísima mayoría
con un plebiscito absolutamente derrotado, que ha quedado en un número bajo, en un guarismo del 38%, prácticamente a 13 puntos de lo que necesitaba para ser aprobado. Fue un mentir rotundo, una negativa rotunda, un rechazo contundente del pueblo uruguayo a que le toquen la propiedad privada, el régimen de la propiedad privada y el régimen legal de la protección de las inversiones. Fue un no rotundo, un rechazo rotundo del pueblo uruguayo a que le toquen la viabilidad económica del país, la posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Y eso están manifestando ahora las huestes comunistas con el Pacha Sánchez, coordinándose con Marcelo Abdala, salen furibundamente a hablar en las distintas cuevas comunistas, en los canales que tienen, desde esa concentración de medios, usufructuando muchísimo el canal que todos los montevideanos pagamos, que es TV Ciudad, hablando y envenenando todo el tiempo con que no se queda acá esto de ir contra las AFAPs, que las van a sacar del país. Están hablando de eso, pero ya está hablando en representación de la 609, del MPP. Están hablando los que decían que no era conveniente, ahora dicen que sí. Como te digo una cosa, tengo la otra, ¿viste? Y justamente Orsi, que decía que no estaba de acuerdo, que no era bueno eso, después dejó de hablar, ahora dice que sí, que los va a contemplar si es presidente. ¿Te das cuenta que estamos al borde, si cometemos ese error el 24 de noviembre, al borde del inicio de la revolución comunista en el Uruguay? Te voy a mostrar un artículo muy interesante que me pasó un oyente respecto a este tema, porque está muy bien planteado. Y creo que sí, que es muy atendible respecto a argumento, digamos, como argumento para el balotaje. Creo que es muy conveniente, seguramente Álvaro Delgado lo debe tener en cuenta. Después te voy a mostrar un video también de Álvaro Delgado respecto a lo que este gobierno ha hecho, que tiene que mostrarlo muchísimo y fortalecer todo el mensaje de lo bueno que han hecho en materia económica, financiera, de estabilidad económica, del llamado, el estímulo a las inversiones, de los proyectos de inversión que Uruguay tiene hacia un futuro ya muy cercano, del proyecto de transformación educativa, pero real, es decir, descentralizar el modelo educativo desde primaria, secundaria hacia el modelo universitario ajustado a estos tiempos y a través de expertos, realmente como lo es el doctor Claudio Rama, entre un equipo de expertos, pedagogos, académicos que están a la vanguardia de todo esto, porque va de la mano el sistema educativo para capitalizar sociedad, para tener capital humano, mano de obra calificada que también inspire a los inversores, cuando el Frente Amplio habla de que este proyecto de gobierno futuro lo que plantea es domesticar al uruguayo como mano de obra fácilmente accesible para los capitalistas malvados que concentran riquezas. Discurso de clases permanente. Seguimos en la época de las cavernas, seguimos en la época de la luz a vela, siglo XIX, cuando se dio aquel manifiesto comunista, siguen con esas mismas ideas del siglo XIX, de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado, de que la economía la tiene que concentrar el Estado, concentración de medios económicos, todos en el Poder Ejecutivo, debilitar al resto de los poderes del Estado, fundamentalmente debilitar el Poder Judicial y ni que hablar del Poder Legislativo, que se convierta en una especie de escribanía al servicio de lo que dictamina el Poder Ejecutivo. Todo eso pretende el Frente Amplio ya radicalizarlo en el país si fuera gobierno, y es un nunca más, es un nunca más. Terminó el primer tiempo de este partido. No se ganó nada todavía. Quedó dividido el Parlamento, quedó muy dividido. Tiene un 48% prácticamente la coalición de gobierno, votó un 48% ante un 43,3% del Frente Amplio. Es decir, en ese sentido le sacó 4 puntos. Ese es un voto que yo considero es fidelizado. Es un voto que va a fidelizar en la segunda vuelta, es un voto de aprobación al gobierno, porque ya es un voto de la coalición, es un voto
a posteriori del gobierno, es un voto que evalúa, es un voto evaluatorio de lo que se hizo y a su vez en términos comparativos con lo que hizo antes el Frente Amplio, es un voto también de no al Frente Amplio. Todo eso ha cambiado el escenario respecto a que ahora 5 puntos quizás sean mucho más claros y nítidos que aquellos 15 puntos de aquel gobierno que se elegía por primera vez en primera vuelta y que en segunda vuelta de chiripa salió con 37.042 votos. Argumentos para el balotaje. Al día siguiente de la elección, Orsi fue entrevistado en el informativo central del Canal 12. Allí declaró con énfasis que si resultaba electo, impulsaría las medidas necesarias para contemplar el mensaje emitido por casi 1 millón de ciudadanos que votaron el sí para reformar la Constitución en el tema jubilaciones y pensiones. Esta declaración de Orsi merece las siguientes consideraciones. Llama la atención que Orsi quiera contemplar la voluntad del 38,3% ese, acá ponen 38,72 de la ciudadanía, y no la del 62,6% que dijo que no. O sea que contempla un 38% y no contempla el 62%. Bueno, es un disparate. Es un disparate desde la lógica, es un disparate desde la lógica democrática y además es de una incongruencia total que proviene de la escuela mujiquista del como tengo una cosa, tengo la otra, ¿viste? Porque Orsi decía que no estaba de acuerdo con este plebiscito, que esto no era bueno para el país. Ahora dice que sí, que hay que contemplar esto, porque evidentemente ya los monjes negros talibanes del Partido Comunista y Frente Amplio le dijeron, ahora vos tenés que afiliarte a la idea de que si somos gobierno vamos a ir contra las AFAPs, porque en verdad quieren ir contra el sistema financiero capitalista, contra el sistema de protección a los fondos de inversión que ellos saben que les ganan por goleada en cuanto a rendimiento económico y bienestar de la población. Uruguay desarrollándose desde el modelo de fondos de inversión, desarrollando más y más inversión, capitalizando millones de uruguayos bajo el sistema de capitalización y ahorros que ahora es mixto realmente, que tiene un recorrido ya desde el inicio, cada trabajador y cada aportante individual, cada trabajador unipersonal, de servicios personales, a nivel personal, todo eso lo podemos hacer hoy con total libertad, porque a su vez tenemos libertad financiera, eso que ellos querían quitarnos. Agregó que iba a atender el mensaje de ese casi millón de votantes, pero no le preocupó que con ello estaría desconociendo la voluntad de casi 1,5 millones de ciudadanos, ese 62%. ¿Es que entiende que así funciona la democracia? No, no entiende. Estas son todas preguntas retóricas, ¿no? ¿Pretende modificar por ley lo que la ciudadanía no quiso en las urnas? Lo hizo tantas veces el Frente Amplio. Tantas veces hizo eso. Insisten, insisten, porque el comunismo es eso. Vuelven y no van a parar, porque a ellos no les importan las reglas de juego democráticas y no les importan las reglas de juego de un Estado de Derecho, porque ellos quieren tirar abajo el Estado de Derecho. Quieren un Estado ideológico, un Estado de poder político, que ya lo han construido bastante. Por eso les digo que estamos a días de todavía disfrutar que podamos hablar de todo esto, porque si el Frente Amplio viene al gobierno, nosotros no vamos a poder seguir, no vamos a poder estar al aire porque vamos a ser blanco directamente de aprehensiones, de quedar detenidos, van a iniciar rápidamente una legislación respecto a delitos como negacionismo de terrorismo de Estado, incitación a la violencia o a la discriminación si uno hace un uso crítico respecto a la ideología del género. Van a imponer que hablemos en lenguaje inclusivo todos los periodistas, cosa que yo no estoy dispuesto a hacer. Jamás haría eso, es un disparate, es una falta de respeto a mí mismo y a todos ustedes, porque es en definitiva imponer totalitariamente una subcultura lingüística, como se la quisieron imponer al doctor Claudio Rama, a quien no le dejaron exhibir su obra de artes plásticas, digamos, su obra arquitectónica, porque no la presentó en lenguaje inclusivo dentro de las directrices gubernamentales de la Intendencia Municipal de Montevideo que gobernó Carolina Cose. ¿Vos le darías el apoyo a esa gente para que sean tu gobierno, para que gobiernen tu vida?
¿Le darías ese voto a esa gente? Por más que no estés tan de acuerdo con otras cosas de este gobierno, yo para nada. Por supuesto que deseo, necesito como ciudadano uruguayo que continúe la coalición de gobierno. Necesitamos seguir teniendo oxígeno, tener libertad, libertad de prensa, propiedad privada, fuentes de trabajo, dignidad en nuestra vida, y eso le puede garantizar la coalición de gobierno, la que nos está gobernando hoy, más allá de todas las críticas profundas. Pero con el Frente Amplio no. Frente Amplio se viene el comunismo, se viene la falta de libertad, la falta de libertad de expresión, ya el pensamiento quedará en tu ámbito interno, carcomido por la angustia, se van a perder trabajos, porque van a volver a esto. No se va a quedar quieto el tema del sistema de capitalización de ahorros, van a desestabilizar el país desde una actividad legislativa que se va a poner muy fea, si ellos son gobierno, y otra vez retracción de capitales, incertidumbre, se paralizan las inversiones y se van a empezar a ir, porque eso ya va a ser más cierto de que si ellos son gobierno van a sacar como sea una ley contra el sistema de las inversiones, de la capitalización de los ahorros, van a ir contra las AFAPs y el Uruguay se muere, se cae, se funde. Un país tan chico en un año es Venezuela. Somos muy chiquitos acá para que toquen lo más preciado que tenemos, que es la libertad financiera, la libertad del derecho de propiedad privada y la seguridad jurídica a las inversiones y a la propiedad privada. Evidentemente, la cuestión radica en que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución de la República, las leyes que modifiquen beneficios jubilatorios requieren para su aprobación la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Siempre se los expliqué esto. Es decir, cualquier ley modificativa de beneficios jubilatorios, también lo dispone el artículo 168 en el numeral tercero, todo eso responde a iniciativas privativas del Poder Ejecutivo. Si cualquier ley que establezca un nuevo régimen de la seguridad social, en lo que sea beneficios jubilatorios, cambios del régimen jubilatorio, cambios del régimen de la seguridad social, como también lo establece el artículo 67, obedece la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y asume un trámite parlamentario. Es materia privativa de la ley, es decir, es materia reservada a la ley. Y ellos quisieron ir por la vía plebiscitaria a legislar una reforma de la seguridad social por constitución. No es materia constitucional. La Constitución lo dice acá claramente. Es materia reservada a la ley y esa ley es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la voluntad popular expresada en las urnas solo puede ser modificada si Orsi gana el balotaje. No será así si gana Delgado el balotaje, quien respetará lo que el pueblo decidió en las urnas y de modo contundente. Y ya lo ha dicho cada vez que sale a hablar. Y lo dice todo el gobierno, y lo dice la coalición de gobierno, y el presidente actual está defendiendo permanentemente su proyecto y su realidad ya de reforma de seguridad social y defendiendo el resultado plebiscitario. Delgado todos los días está defendiendo el resultado plebiscitario. Todo lo contrario es Orsi y las huestes oscuras de estos orcos comunistas que están al borde de pegarnos el zarpazo. Acá el artículo 331 establece que el proyecto plebiscitario rechazado no podrá presentarse hasta en la próxima legislatura. Esto quiere decir 5 años después de presentado, es decir, de este plebiscito del 27 de octubre, hay que esperar 5 años más si ellos quieren volver por la vía plebiscitaria, que no corresponde, como siempre te explico, porque la seguridad social es materia reservada a la ley a través de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Ellos violaron todo, violaron el régimen electoral, violaron el mecanismo de elaboración de un régimen de la seguridad social y pretendían violar los contenidos constitucionales, los principios constitucionales que amparan la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica de nuestros derechos. El proyecto que fuere desechado, dice la Constitución,
no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. La Constitución establece la expresión proyecto desechado. No podrá reiterarse hasta el siguiente periodo legislativo. Se podría interpretar, por supuesto, que se refiere al mecanismo plebiscitario, pero también a un mecanismo legislativo, porque habla del proyecto desechado, porque habla de ese proyecto presentado para la reforma, que a su vez es un proyecto legislativo. Y ya el proyecto legislativo de reforma de seguridad social ya se hizo y fue iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, como corresponde. Ahora, si Orsi ganara, van a hacer otro proyecto con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para trasladarlo a la actividad parlamentaria, legislativa, y entonces elaborar ese proyecto que quisieron llevar a la Constitución, hacerlo por ley, para eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros. So pretexto de que es contra las AFAP. No es contra las AFAPs, es contra el sistema de capitalización de los ahorros. Hoy son las AFAP, mañana se llama, qué sé yo, no sé, Musamá, Sociedad Anónima, yo qué sé. No importa el nombre, no es contra las empresas, ese es el nombre de las empresas. Van contra el sistema de la capitalización de los ahorros. Bueno, esto representa el Frente Amplio como peligro inminente para toda la sociedad uruguaya y vuelvo a reiterar, nosotros desde Libertas todavía podemos continuar, podemos seguir. Si el gobierno reitera, si reedita, seguiremos trabajando en pos del país, de mejorar muchísimas cosas que hay que mejorar, pero si el Frente Amplio gana el gobierno, no vamos a poder seguir, porque se va a caer el país, vamos a perder libertades, y quien les habla será blanco de persecución política, y ya empezaremos a tener un país con presos políticos, periodistas, intelectuales. No se va a poder vivir. Va a ser un país inhabitable porque van a instalar la revolución comunista. A ver si les cae la ficha. Especialmente a ese 62% que le dijo que no a ese proyecto comunista que pretendió extirparnos la propiedad privada, eliminarnos la seguridad jurídica de nuestras libertades, eliminar el régimen legal de la protección de las inversiones. Eso lo van a hacer de nuevo si son gobierno. Así que atenti al lupo, a estar muy atentos y a trabajar intensamente estos días, porque todavía el partido no está ganado, falta el segundo tiempo y vamos 1-0. Así que los dejo con esta reflexión, vamos a ir pensando estas cosas. Voy a ver si antes cierro con este video. Y esa es la máxima comunista. Lo de los demás es mío. Y yo, por supuesto, tengo derecho a vivir como un rico. Pero aquel que con su trabajo, con su esfuerzo y con su empresa, pagando impuestos, dando oportunidades, prospera, no. A ese hay que perseguirle. Ahí está la falacia. Por eso nos dice lo de los que vienen, los hispanos que vienen con dinero a quitarnos a los demás y siempre están con las mismas mentiras. Son los mismos que te dicen lo de welcome refugees, pero tourists go home. Es decir, que la gente que pone dinero, la gente que contribuye con la economía, esa nos sobra, maldita sea la gente que le va bien, es decir, lo que son la mayoría de ustedes o a lo que aspiran. Pero eso sí, la pobreza que esté por todos los lados porque es de la que vivimos y de la que comemos en las pancartas y en los escaños. Eso son ustedes. Eso son ustedes. Es así, ¿no? Es lo que dice Isabel Díaz Ayuso, la gobernadora de Madrid. Son iguales en todos lados. Así predica ahora también Cristina Fernández de Kirchner contra el gobierno de Milei. Predica que son gobiernos para los capitalistas, que son empobrecedores, y viven con la prédica y la prédica de la pobreza y necesitan tener muchos pobres para ellos vivir de esa prédica, de ese discurso, apropiándose del país y multimillonarios. Más de 400 propiedades, Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué trabajó en su vida para tener más de 400 propiedades? ¿De dónde trabajó? ¿Qué experta en qué? ¿Qué herencia? ¿De qué capitales proviene para tener miles de millones de dólares de patrimonio? ¿De dónde? Y esto que dice Isabel Díaz Ayuso es la regla en común, es el común denominador
de todos los comunistas. Lo mismo están diciendo estos energúmenos acá, que si vienen al gobierno, imagínate, ¿no? Ser gobernado por Marcelo Abdala, por Fernando Pereira, por Castillo, por Constanza Moreira. Este monigote que van a manejar como ellos quieren, que no sabe hablar, Orsi, Carolina Cose, ¿no? La madrina y la reina del lenguaje inclusivo, la sociedad inclusiva, la sociedad de la diversidad, van a imponer totalitariamente la ideología de género, van a imponer varios ministerios y están hablando como Melgar de sancionar el delito de negacionismo de Estado y el delito de incitación a la violencia para todos aquellos que hagamos uso crítico, hagamos, digamos, análisis críticos y desglosemos los perjuicios que tiene la ideología de género y la falacia, la mentira ya también terrorista que plantea esa ley al decirnos que acá hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985. Ya no se va a poder hablar de eso porque se va a considerar que es delito. Por lo tanto, vamos a tener un país sin libertades si ganara el Frente Amplio. Y se termina todo, van a ir contra el sistema financiero de protección a las inversiones, van a acomodar el cuerpo a alineaciones geopolíticas non santas y Uruguay se liquida. ¿Y qué podemos hacer solitariamente unos pocos independientes que pretendemos un país libre, un país que viva con su gente dignamente? Estamos a semanas de saber si podemos continuar o no con esta tarea libre, con esta tarea de pensamiento honesto, de discernimiento compartido con todos ustedes, de investigaciones que fuimos desarrollando en estos 5 años, porque con el Frente Amplio en el gobierno, Uruguay se va a convertir en un país inhóspito para los que hablemos y sintamos la libertad. Nos vemos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos.